charla vamos a tocar una serie de temas que ya, bueno, ya hemos ido avanzando en la previa, que tienen que ver con el transgeneracional, con todas estas cosas que heredamos, todas estas cosas que son parte nuestra, y que nos dan forma. Nos dan forma y a su vez nosotros damos forma a otros. Les voy a compartir una historia de una historia que se adjudica a un granjero chino. Este señor estaba en su campo, trabajando, el arroz y demás, su granja, atendiendo sus cosas, y se le escapó el caballo. Entonces viene la gente del pueblo, preocupada, y dice: che, ¿qué pasó? ¿Qué mala suerte que tenés? Se te escapó el caballo. ¿Qué vas a hacer ahora? Y el tipo dice: ¿buena suerte o mala suerte? No sé. Pasan los días y el caballo vuelve de la montaña. Y cuando vuelve de la montaña, viene trayendo un montón de caballos más. Entonces viene la gente del pueblo y le dice: qué buena suerte que tenés, mira todos los caballos que tenés ahora. Y el chino le dice: ¿buena suerte o mala suerte? Pasan los días y estando domando uno de estos caballos, que había traído otro caballo, el hijo del granjero se accidenta y se quiebra una pierna. Viene de vuelta toda la gente del pueblo: che, qué mala suerte, con su hijo, un caballo. Y el tipo le dice: ¿mala suerte o buena suerte? Pasan los días y nada, se desata una guerra y viene gente del ejército, va por los poblados, por los campos, buscando jóvenes para que vayan a la guerra, para reclutar. Y reclutan a todos los varones jóvenes del pueblo, menos al hijo de este hombre, porque tenía la pierna quebrada. Entonces viene la gente del pueblo y le dice: qué buena suerte que has tenido. Y el chino le dice: ¿buena suerte o mala suerte? Bueno, la moraleja se explica de suyo, por sí misma. Todo depende de la percepción, digamos, que tengamos sobre el evento. Y todo esto que planteamos nosotros desde lo que es la bioneuromoción, que en general es resonancia familiar, transgeneracional, nos ayuda a tener un poco la visión de este chico, para quitarle la presión a algunas cosas y quitarle el exceso de entusiasmo a otras. Salir de este juego de dualidad, de blanco-negro, positivo-negativo, bueno-malo, para entrar en un tercer punto en el cual podemos observar las cosas de una manera y relacionarnos con las cosas de una manera completamente diferente, mucho más liviana, mucho más estable, mucho más llenadora. ¿Por qué es importante descubrir nuestro árbol, la información que nos ofrece? Es importante un poco por lo que habíamos hablado al principio de hoy, porque tiene que ver con cosas que nosotros expresamos. Henrik siempre tiene una frase muy célebre, que la comparte en muchos lugares, en muchos videos, que dice: somos como robotitos. Somos como robots. Y al principio yo no entendía exactamente a qué se refería eso. Somos como robots. Porque suena así como que le quitas un poco de... le quitas valor a la persona. Como yo, como un robot. Si yo decido por mí, es lo primero que me pienso.
tomen propias decisiones. Bueno, cuando nos hacemos un paseo, una gira por nuestro árbol, por nuestra historia familiar, por la información que tengamos, resulta siempre muy revelador, porque empezamos a observar y a darnos cuenta de qué cantidad de cosas hacemos como una repetición de ese árbol, cómo repetimos historias de algunos personajes, cómo repetimos ciertas circunstancias dentro de ese árbol y no nos damos cuenta. Creemos que tiene que ver con nosotros, con decisiones propias, cuando en realidad no es tan así. Son programas, son pulsos que existen dentro de nosotros mismos que tienen una función importante, que es que ese crucigrama, esa cuestión no resuelta, tiene que ser trascendida de alguna manera. En consulta siempre utilizo el ejemplo, la metáfora del árbol familiar, haciéndole una comparación con una compañía de teatro. ¿No? Cada uno de nuestros árboles es como una compañía de teatro que ha desarrollado un guión, una novela, una obra que va a llevar adelante. Y hacemos de cuenta que esta obra, nuestra compañía, la trae todos los veranos a Carlos Paz, en el verano. ¿No? Y claro, nada, el tiempo pasa y los actores van jubilándose algunos, otros van muriendo, pero nuevos actores tienen que ingresar a la compañía de teatro para representar ese personaje que está ahí guionado, para resolver ese misterio o alguno de esos misterios que están en el guión de nuestro propio arte. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué sucede? Cuando la persona no tiene conocimiento sobre estas historias, sobre estos personajes que nos han precedido, que por cierto la información siempre se expresa. A partir de una persona que no tiene nada de información del árbol, podemos deconstruir y reconstruir las distintas dinámicas de su origen. No se puede tener toda la data al respecto porque es importante. Pero bueno, la mayoría de las personas llegan a consulta con algún tipo de información. A veces hay gente que viene a ver con muchísima información, 5 o 6 generaciones. Hemos desplegado acá en consulta hojas y hojas y hojas, digamos, y bueno, hay gente que viene con menos, hay gente que no. ¿Qué pasa? Pensemos en esta cuestión de la obra de teatro. Este actor, allá en Carlos Paz, subido al escenario, disfrazado de romano con una sábana así, una hoja de laurel, una rama de laurel irónico en la cabeza. Termina el espectáculo y nada, se sube al fonobús para bajarse acá en el Patio Olmos e irse a Nueva Córdoba, allá por la calle Tuzango, a su departamento, a vivir. ¿No? Pero resulta que este personaje, este actor, se baja del escenario y se viene vestido de romano. ¿No? Hasta el próximo jueves, que se sube de vuelta al colectivo para ir a seguir representando la obra. Esa persona, ese actor, está fundido con el personaje y no se da cuenta de que él no es el personaje. Entonces hace de alguna manera el ridículo. Anda caminando por el centro disfrazado de romano. La gente se da vuelta y lo mira y sigue pasando a ver. Está loco. En ese sentido, un poco esta frase de Enrique de somos robotitos. ¿No? No nos damos cuenta que vamos disfrazados de romano cuando eso tiene que ver con una cuestión en particular que no tiene que ver exactamente con nosotros.
fundimos, no nos damos cuenta y confundimos al actor con el personaje. Creemos que somos el personaje y no nos damos cuenta que somos los actores, ¿no? Y que esa obra de teatro es una parte de nuestra vida, es una parte solamente de nuestra vida. No tiene que ocupar las 24 horas, los 7 días, los 365 horas. Por eso es importante hacer estos recorridos sobre lo que es la resonancia familiar, el transgeneracional, porque nos da un margen de observación y de claridad y de toma de conciencia. Y a partir de eso, uno dice, yo no soy esto solamente. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo después de que he quitado de mí, de mi total, todo lo que son programas inconscientes, lealtades invisibles, hábitos, síndrome del aniversario, ya vamos a hablar también de eso. ¿Qué queda de mí cuando yo quito todo eso? Y lo que quedo soy yo, realmente yo, ¿tá? Mi propósito. Quedo mi propósito. Entonces ahí sos libre. Sos libre para hacer lo que quieras. Seguir resolviendo, si querés, los misterios de la novela, del árbol, de ese guión, de esa obra de teatro, pero ya sabes que no sos el personaje, sabes que sos un actor y que hay un personaje que tiene que resolver ciertas cosas. Y esto para quitar el hierro a la cuestión de, pero si yo soy doble o tengo que ver con fulano, mengano, que eran unos no sé qué dentro del árbol, gente despreciable, porque hay gente que se asusta con eso, cuando hacen transgeneracional y demás por el árbol, tienen pánico, y en realidad no tienen que tener pánico, ¿no? Que no sea doble o guarde cierta relación, cierto vínculo, cierta pertenencia dentro del árbol, no significa que vayas a expresar lo mismo. ¿Por qué no vas a expresar lo mismo? Porque has tomado conciencia o estás en el proceso de tomar conciencia, porque estás desnudando toda esa maraña de cosas que están ahí, que antes hacía de manera inconsciente. Entonces, cuando yo como actor me doy cuenta de que el libreto que yo recibo, que yo abrazo, es un guión y esa historia es de un personaje, por más que me toque el villano de turno en la novela del árbol, porque en todos los árboles hay villanos, ¿tá? Siempre hay tíos o tías o abuelas que no mencionan. Cuando yo me doy cuenta de eso, es como ese actor que dice, bueno, me contrataron para encarnar el rol del villano de esta obra, ¿tá? Bárbaro. Pero cuando yo suba a tarima, cuando suba al escenario, le voy a dar un tono al personaje, le voy a dar un tono que toda esa gente que está sentada allá, que todo ese universo que está alrededor mío, se va a quedar encantado y se va a enamorar del villano. Entonces termina la obra, baja el telón, salen los actores a saludar al público y resulta que quien tenía el papel de villano es quien más recibe los aplausos y el reconocimiento de la gente. Y quienes eran el héroe de la heroína de la novela pasan como de segundo plano. ¿Por qué? Porque el actor gestionó el personaje, lo gestionó, ¿no? Y le puso su impronta. Y de eso se trata todo esto. De eso se trata. Eso es lo que vemos en sesión y eso es lo que quiero compartir hoy. Resonancias familiares es la clave de fondo de todo esto, ¿no? Todos estos crucigramas que hay dentro
del árbol, todas estas novelas, todas estas historias, alimentan lo que se llama el inconsciente colectivo familiar. ¿No? Y toda esa información tiene un sentido. El sentido que tiene es el que toda esta dinámica sea trascendida por alguien dentro del clan. Porque nuestro árbol lo que quiere, el árbol de cada uno de nosotros, es sobrevivir, ¿no? Es seguir evolucionando, es crecer. De eso se trata la vida. Entonces, todas esas historias, todos esos hechos que han ido sucediendo a lo largo de los miles de años que hay detrás de cada uno de nosotros, tienen un sentido evolutivo, siempre. Y esas experiencias que se van sucediendo generación tras generación van generando ciertas herramientas. Esa información genera cierto tipo de herramientas. Yo utilizo mucho la historia la comparación con una caja de herramientas. Cada uno de nosotros nace con un bolsito con herramientas colgado atrás. ¿Para qué nacemos con esa información? Y para no tener que aprender desde cero. Imagínense que cada persona que nazca de cero tenga que aprender a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para una vida, nunca hubiéramos evolucionado a ningún lado. La evolución se da a partir de que tomo la posta a partir de un punto precedente. Entonces nacemos con una serie de herramientas, con una serie de respuestas automáticas para vincularnos con la vida, para vincularnos con las distintas situaciones con las cuales vamos a enfrentar. Esas herramientas son estas resonancias familiares. Y el margen que tenemos cada uno de nosotros es cuando tomamos conciencia de estas cosas, es decir, a ver, este bolso, abrirlo y decir, che, esta llave francesa tiene una medida para roscas que en tornillos que ya no vienen más hace 150 años. ¿Para qué tengo esto acá? ¿No? Voy a desarrollar una nueva herramienta para lo que sucede hoy, lo que me sucede a mí. Y esa nueva herramienta es la que le voy a transferir en esa caja, en ese bolsito de herramientas, a mí y al resto de las personas que me rodean y a las futuras generaciones y a mis hijos. Y ese es el chiste de todo esto. Tomo, abrazo lo que he recibido para resignificarlo y crear algo nuevo. Cuando yo creo algo nuevo, para mí, a partir de mis propias experiencias, y siendo consciente en eso, acabo por alimentar ese inconsciente colectivo familiar. ¿No? Y ese inconsciente colectivo familiar, alguien, un hijo, un sobrino, un nieto, alguien del inconsciente colectivo familiar, si necesita ese recurso, pues lo tome y lo... Ese es el chiste de todo esto. Pero claro, si no somos conscientes de todas estas cosas, nos movemos solamente con las herramientas que están en este bolsito. ¿Ah? Y hacemos lo que podemos con eso. Y hay gente que te dice, no, es que yo nací así y voy a morir así. Viniste al periodo. Sí, vas a morir. Vas a morir así, no te hagas ningún problema. Va, sí. Buenísimo. Dale que va. ¿Ah? Pero revisa, hombre, revisa, mujer, lo que tenés ahí. No. En mi familia siempre las cosas se han hecho así y yo
voy a seguir con la misma tradición. ¿Ah? No me permito sacar los pies del plato. No me lo permito. Pero la vida es evolución. Entonces, ¿en qué quedamos, te dice la vida? La naturaleza y tu propia biología. El universo se mueve. ¿Ah? Aunque nosotros digamos que no. ¿Ah? En la parte de la historia de la humanidad decían que el sol giraba. Algunos murieron quemados por no aceptar esas cosas. Algunos, claro, Giordano Bruno. Por no aceptar la evolución. Claro. Qué importante sería que, aparte de la herramienta, nos heredemos o nos transmitieran la voluntad para poder cambiar la herramienta. Claro, bueno, esa parte tiene mucho que ver con lo individual. Y yo te voy a decir por qué. Aunque suene egoísta, según de donde lo quieras observar, puede sonar egoísta, pero en realidad no es absolutamente para nada egoísta. Puede ser que ahí depende de tu grado de evolución, porque yo creo que vos cuando llegas a este punto y el estar acá es por algo, digamos. O sea, así como el Señor dijo, puede ser que nos cambie, lo que nos enseñe. Yo creo que vos o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, el grado de tu madurez o de tu evolución va a ser el darte cuenta de que vos querés cortar todo ese transgeneracional o todos esos lazos familiares o todo eso que venís trayendo desde tu árbol y que vos lo querés hacer diferente, pero va a depender de vos, o sea, de donde vos quieras llegar, o sea, de lo que vos quieras lograr. Sí. Ponele, por más que te digan, vos sos igual a tu mamá, o vos sos igual a tu papá, o a tu tío, o a tu abuelo, o a tu perro, yo creo que va a partir de vos y de lo que vos querés lograr, y esto obviamente, o sea, es muy interno, o sea... Es muy cómodo para eso. Es muy personal. Es muy personal. Es muy íntimo. Pero eso va a depender un poco de dos cosas, de tu voluntad para madurar y del poder del mandato. Y bueno, pero es que yo creo que también, eso también depende desde qué lugar vos te mires. Claro. Porque podés seguir quedándote cómodo, así como decía él, sigo trabajando aunque no me guste, o sea, no salgo de mi zona de confort, o me arriesgo, asumo la responsabilidad y trato de cambiar. Pero él pudo hacerlo, pero hay personas que siguen no se lo permiten. Que siguen con la misma llave y no encuentran el tornillo. Claro, y después se quejan las personas. Después las personas se quejan porque me pasa lo mismo y repito siempre la misma historia. Y pero se está usando esto para querer. Pero es que a mi mamá le funcionó. Con mi abuela. Pero ellos allá, vos eso te puede, a ver, con un cuchillo puedes aflojar un tornillo. ¿Está? Puedes más o menos adaptar algunas cosas. Pero tenés que desarrollar la herramienta adecuada para eso. Y el desarrollo de la herramienta adecuada nace pura y exclusivamente a partir de la toma de acción de la persona. Cuando das el paso y vas al frente, entonces el resultado de esa experiencia es la herramienta, es el recurso. Y eso es lo que pasa para atrás y para los costados. No solamente para la familia o los hijos o nietos, etcétera, sino que también a lo que es el inconsciente colectivo general, digamos, desde tu región, de tu país y más. Sí, del universo en el que te mueves. Del universo, claro. Un acto de trascendencia propio por tener el valor de dar el paso y avanzar, uno no puede medir, lamentablemente no puede medir el alcance de cuántas personas va a beneficiar con eso. Pero es que le has encontrado un giro. ¿Está? Entonces toda la persona que estaba buscando es, necesita una llave número 14.73. Supongamos que sí, capaz que
que no es tan así lo que estás buscando, pero querés llegar a eso, así Claro. usarlo. Y bueno, alguien lo hizo. Intacto, inconsciente, tú conecta y lo baja. Pero alguien lo hizo ¿por qué? Y porque tuvo el valor de ir un paso más allá del círculo en el cual siempre todo el grupo está. Ahora, ¿por qué los grupos y las personas nos mantenemos en grupos cerrados o en sistemas cerrados? Bueno, eso tiene que ver con el instinto de supervivencia. Sí, Y nada, con el puede ego. ser el loquito de la familia. El loco de la familia es que, a ver, Cuando hablabas de egoísmo recién Sí. tiene que ver con eso también, porque el resto, cuando vos te animás a tomar la decisión, generalmente es uno o dos en la familia, entonces el resto, mira qué mal hijo, mira qué mal hermano. O mira lo que estoy diciendo. Mirá Bueno, lo que- yo lo digo por Sí. experiencia propia, ¿no? Yo hace rato que soy como una oveja negra de la familia y mi suegra piensa que yo tengo que ir a un psiquiatra. O sea, para él Claro. estoy re loca. Y pobre, yo le digo que piense lo que quiera. O sea, Mientras es la ella- opinión de ella, digamos. preocupate, Karina, el día que ella cambie de opinión. Claro. Cuando ella ya no te vea así, empieza a preocuparte. Es muy gracioso, te juro que es muy gracioso porque me Está escuchan, bueno. porque yo soy como, claro, yo voy en contra de, imagínate, todos médicos, todos que el análisis, qué sé yo, no sé, todo lo específico, qué sé yo, por lo Todo tradicional, lo ponele. científico, entre comillas. Claro. Sí, sí, sí. Y yo le rompo todas las Racional. estructuras que le digo, ponele, las enfermedades son emocionales, las enfermedades que las creas vos, las enfermedades, bla, 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 son todos médicos. Pero miren, ahí está chiquita, ¿por qué no? Claro, ¿qué me va a decir? ¿Por qué Sí. no le ponen una bolsa de nylon en la cabeza? Ya basta. Sí. No, te La juro, tortura. es muy gracioso, sí, es muy Pasa gracioso. porque dicen, mirá si vos con este punto de vista vas a saber más que un médico que estudió 6 años Claro, y, sí. y se especializó 3 más. Pero sí, sí. Bueno, cada cosa en su sitio. Digamos. O sea, la medicina sirve para algunas cosas, la psicología sirve para otra, no sé, la ingeniería sirve para otra. Claro, claro. O sea, Tiene que valorizar uno del otro. claro, son Voy a cuestiones ser médicos complementarias. y que tengan esa forma de pensar, no, tampoco está mal. Porque No, pero hay gente que hay médicos que tienen conciencia de que es así. Claro. Yo creo que pero a Hay veces, que, claro. a veces Para la ceder de persona. ambos Sí, lados. sí, claro. Uno ceder de que, porque si no le inventaron un juego medio malvado también, o sea, todos son médicos, yo opino distinto Y yo soy la fuente de la verdad. y también No. está mal. Claro, claro. Porque Claro. también tienes que ceder y que los otros tienen su lógica y entender y adecuarse a eso también para interaccionar, si no, no interaccionas muy bien. Claro, la figura de la oveja negra, la mosca en la leche, el patito feo, es la figura, la figura que hace, que permite y crea las condiciones para que el árbol, cada uno de nuestros clanes y la sociedad como gran clan, evolucione y haga un cambio. Si no hay patito feo, si no hay un punto de contraste, todos médicos y yo bioneuroinmunólogo de no sé qué, terapias cuánticas. ¿Tá? Si no está ese, ¿cómo estos no van a mover el culo? Van a estar siempre con la misma receta. Las pirinetas para todo. Y este te tiene que decir, no, hay otra cosa. ¿Cómo ¿Cómo que hay otra cosa? Y eso genera un movimiento. Para uno y para otro. Coincido siempre en el orden del respeto, en el orden de, Sí. de que al otro también, o sea, no necesariamente, a mí me pasa a veces al revés la historia de mi familia es totalmente distinta, yo fui la única que estudió una carrera, que decidió viajar por el mundo, me fui totalmente opuesta y en mi casa me pasaba tal vez al revés de que toda la familia típica a mí me decía, ¿por qué querés estudiar, hija? ¿Por qué te querés esforzar en eso? ¿Por qué no disfrutar la vida? Digo, pero a mí me gusta disfrutar la vida de esta forma. ¿eh? Claro. Es una historia contraria. Ahora yo logré con el tiempo acceder y intentar, porque si no, no tengo familia, soy totalmente opuesta a mi familia, tan distinta que si no cedo yo cuando estoy con ellos y intento adaptar, no tengo ni siquiera tiempo para conversar. Está bien. En tu familia, vos como patito feo, oveja negra, le incorporar la información de que la vida se puede disfrutar de otra manera y que hay un montón de cosas más que se pueden conseguir más allá de lo que siempre hemos hecho.
Pero yo no los critico, o sea, No, yo es que no es me- una cuestión de crítica. O sea, yo los acepto como soy y me ha costado mucho que me aceptaran como soy yo, años. Ah, Pero les di, no sé cómo decirlo, o sea, no sé, mi hermana nunca trabajó y para ella el rol de la mujer es estar casada con alguien que la mantenga. Y toda mi familia ha sido así, todas mis tías, mis abuelos. Y yo digo, ni loca me gustaría que alguien me mantenga. O sea, Claro. me muero en la necesidad de que alguien me mantenga. claro. Pero hoy yo no les critico su pensamiento. Digo, a vos te gusta que te mantengan, no quiero ir en contra de que... no le acepto pero no entro en ese juego de Claro. sentirme mejor Es que porque encontré otro canal. te permitís expresar lo que vos querés para vos, Sin tu propósito, sin- y permitís que ellos expresen su exactamente, visión de sin vida, tener claro. que por eso considero que ellos están mal. O sea, no es para mí. Son elecciones y son modos. Ujú. Sí. De todas formas, el árbol tiene que evolucionar, porque el universo gira, aunque yo duermo todo el día. No quiero ver. ¿No? Vos hablabas recién del tema del patito feo, o sea, mi personaje dentro de una familia que es un poco denostado, que lo dejan afuera por algunas circunstancias. Entonces yo pensaba en una cosa que seguramente vos has de haber leído, el personaje bíblico del hijo pródigo, que resulta que vuelve, el tipo que se había dilapidado toda la fortuna, todo, y el padre, al contrario, lo recibe. Lo recibe. Entonces el otro hijo le dice, no, pero ¿cómo puede ser si y dice, no, hay que, fíjate vos que no lo dice, es una parábola. Claro, claro. Es una parábola, Sí, sí. una parábola bastante interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, guarda la relación con la parábola de los talentos, Claro. ¿viste? Que viene el amo, no sé Claro. quién, le da a todos la misma cantidad de moneda. Exacto. Algunos la guardan, la entierran, a otros hacen algunos pequeños negocios, otros la pierden intentando hacer cosas. Claro. Y cuando vuelve el financista, el saber qué hicieron con todo esto, el que ahorró y yo para que no se pierda, lo metí acá abajo tierra, acá tengo todas mis monedas. Y a ese es al que le quitan todo, Claro. porque su talento, la moneda, el talento, el valor, lo escondió en lugar de vivirlo y expresarlo. ¿No? Entonces el que se llevó los laureles y de hecho se llevó las monedas que había enterrado, fue el que se había quedado sin un mango, porque había vivido la vida, había recorrido un montón de cosas, y bueno, ¿qué te quedó? Ahí me quedó la experiencia. Listo, de eso se trata. Que de eso se trata el juego al final. De expresar tu talento, moneda en este caso, en esta palabra bíblica, que es tu valor, tu propio valor. Y no quedarte congelado en el miedo. Por miedo a perderlo es cuando, vaya, qué bonito. Por eso el patito feo viene siempre a mostrar eso. Que es un precio alto el que paga durante muchos años, pero seguro, porque se siente distinto, se siente rechazado. Y saben que tiene que ver con esta cuestión del rechazo. ¿Saben cuál es el castigo más grande que había en la antigüedad y que todavía en la actualidad en alguna... El de ¿Y cuál? el El de- destierro. Todavía vigente en algunas comunidades el destierro. ¿Saben cuál es el promedio de vida de un desterrado? 20 días. Y uno se pregunta, No es porque se quede sin agua. ¿por qué se va a morir alguien en 20 días si caminando va a seguir moviéndose en la misma zona, con el mismo acceso al agua, con el mismo acceso a la comida? Claro, la depresión, la percepción de ser rechazado por el clan. Porque antiguamente, hoy también está metaforizado eso a través de las fábricas. ¿Cómo vas a trabajar en fábrica? Toda esta gente está muy para cazar el mamut.
Antiguamente para ir a cazar mamut teníamos que ir en grupo. ¿Ah? Porque se suponía que solo el mamut no lo puede cazar, el mamut. Una liebre sí lo puede cazar. ¿Ah? Entonces la supervivencia de la especie estaba asegurada por la interacción en grupo. ¿Ah? Pero actualmente, en cierta forma, Sigue el mecanismo, necesitamos de otro. hay una forma de destierro. Sí, sí, bueno, la figura del destierro siempre se metaforiza de un montón de maneras. Fíjate la soledad, por ejemplo, del individuo en una ciudad grande, que no logra integrarse en grupo. Es una forma de destierro. Claro, es una forma de destierro. La marginalidad es una forma de destierro. ¿Qué te parece? Claro. Y si no llegas al lobo estepario de Hermann Hesse, dice que, bueno, te creas una filosofía alrededor de alguien, ¿no? O de algo, ¿no? Eso es Sí. una cosa que tiene que ver. Así que, El programa del destierro es súper eficaz y todavía está vigente sí, está vigente. dentro de cada uno de nosotros. sí, ¿Tá? Por eso, cuando hay despidos, por ejemplo, en las empresas, el tipo de síntoma físico inclusive que la persona tiende a expresar el cuerpo es depresión y a veces tiene que ver también con riñones. Sí, pasa a ser físico. Y bueno, son memorias atávicas, ¿no? Están ahí, son programas, son recuerdos, digamos, por decirlo así, que siguen ahí en lo más profundo de nuestro inconsciente. Si estoy solo me muero, creo que me muero. Y claro, la mente completa, digamos, y después la profecía autocumplida. El cerdo muere de depresión, aún teniendo acceso a los recursos. Esa es la dependencia. Hablábamos antes un poco de la cuestión del estrés. Ahí tenemos un caso claro de cómo tenemos una dependencia hipermarcada a nivel estructural, digamos, psíquico, respecto de un grupo de pertenencia. ¿Está? Entonces, si yo sufro rechazo de distintas maneras a medida que voy creciendo mi vida, o percepción, ojo, acá vamos a hablar de percepción de rechazo, percepción, no es que sí, no implica que el rechazo o el abandono haya sido efectivo, pero desde la subjetividad del individuo lo vive así. Entonces, percepción de rechazo o de negación, no reconocimiento, ¿no? Eso dispara ciertas cosas. Entonces la persona después va desarrollando su vida y lo que va a querer siempre es recuperar a ese que cree que ha perdido, a ese que cree que lo abandonó, a ese que cree que no lo reconoció. Y como habíamos visto antes, relacionado con la cuestión de la culpa, me mimetizo con quien yo creo que me ha rechazado o no me reconoce, expresando los mismos tipos de dolores de esa persona, los mismos tipos de enfermedades, los mismos tipos de historias, para decirle, mirá, mamá, soy igual que vos, o mirá, papá, mirá, reconoceme, soy igual que vos. Y se repiten fechas, y se repiten síntomas. De hecho, hay una cuestión que es muy bonita, que tiene que ver con cuando alguien fallece más o menos estos 7 a 10 días antes después de tu fecha de concepción o nacimiento. Cuando ha fallecido alguien que te precede, en tu fecha es un regalo, se entiende que es un regalo, se entiende como un gesto de esa persona para decir, ese es mi pollo, a vos te reconozco, ¿no? Sos mi favorito, sos mi preferido, sos de alguna manera mi heredero. No es una putada, la puta que parece como mierda se le ocurrió morir el mismo día de mi cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a brindar o voy a llorar? ¿Entendés? Empieza la cuestión esta chota de
del sufrimiento y el culpa. ¿Por qué si alguien falleció tengo que llorar? ¿Estoy llorando por él o estoy llorando por qué? Desde la visión del transgeneracional es, si se quiere, una bendición que alguien te mate y te elija con la fecha de fallecer más o menos, te reconoce, te deja cosas y está bueno hacerlo. Porque hay cosas que, a ver, el síndrome del universal está muy bonito. No siempre se repite, digamos, no es algo muy frecuente, pero se repite. A mí me gustaría dar un ejemplo, si no, hay muchos que a lo mejor se han trabajado en el árbol, Sí, pero yo tengo una situación muy cercana. Realmente a mí es como que cuando me di cuenta y empecé a analizar todo esto me impactó. Mi mamá se casa con mi papá era nacido el 21 de junio y falleció el 15 de noviembre. 21 de junio, 15 de noviembre. Mi mamá, después de un tiempo que fallece mi papá, y mi mamá quedó viuda muy joven, se vuelve a casar. La persona con la que se casa era nacida el 27 de noviembre y falleció el 24 de junio. Como tu papá. Como nació mi papá. Al revés. claro, se conectan las dos fechas. De una conexión, o sea, que hablando de todo esto, bueno, en el Sí, sí, momento sí, sí. pasan las cosas y uno a lo mejor no las ve. Casi cabalístico. Pero cuando Claro. vos entrás y empezás a analizar cuestiones que suceden en el árbol, a vos es como que hasta te dan escalofríos y empezás y... Claro, y ahí es donde decís, ¿soy un robotito o no soy un robotito? Pero, y ahí es donde me cuesta unir la parte del árbol. ¿Por qué sería parte de tu árbol? No del mío, pero sí está con mi mamá. Claro. Ha sido El parte de clan. mi mamá. Cuando hablamos O del sea, árbol, hablar de hablamos árbol también de la- no es solamente los sanguíneos, hay gente que Por se eso quiero conta... preguntar, quiero entender. Cualquier persona que participa dentro de lo que es El entorno. tu entorno es parte es parte de tu clan, influye. Por ahí no hay un vínculo de sangre directo, pero esa persona está ahí por resonancia, sí o sí. Pertenece, tiene que ver con esas personas con las cuales está reunida, aunque venga de otra familia. Dios los junta y el viento los montona, dice, bueno, la resonancia los montona. ¿Qué sería la resonancia? Y la resonancia es la expresión de esa información que portamos todos. Que uno porta. Es como una frecuencia. ¿No? Soy vegano, no me junto con carnívoros, con él. Me gustan las artes plásticas, bueno, iré los fines de semana con frecuencia a la zona de Güemes, a ver cosas, a ver talleres, ¿me entendés? Me conecto con gente que vibra en lo mismo. Eso es la resonancia. Por eso, desde la bio-neuroemoción, digamos, hablamos más de resonancias familiares que de transgeneración en el sentido puro y duro. ¿Tá? Porque tenemos que ir a conectar con la parte sutil de la cosa. ¿Tá? Tenemos que ir a conectar con eso. Cuando descubrís esas partes, cómo se van moviendo, cómo participan en tu vida, entonces la cuestión de fechas o ciertos eventos pasan más a un segundo plano. ¿Sí? Tengo una pregunta. Yo con él tenía todas mis fechas, ¿no? O Sí. sea, hasta mis abuelos, creo que tanto paterno como materno. Y cuando estaba haciendo yo me enteré que no era la historia biológica de mis papás. Todas esas fechas que vos supuestamente lograste buscar y encontrar. Sí. O sea, este árbol del cual supuestamente yo vengo con él, ¿es mío o no es mío? Y ese árbol es puro. Es que siempre terminamos conectados con personas que resuenan con nosotros.
historia. No hay manera de que ellos dos son su pariente. ¿No? Bueno, podría ser. Reaccionan mucho. No hay manera de que la persona que yo tenga al lado no tenga que ver conmigo, con mi inconsciente. No hay forma de que Pero con el árbol no sería el biológico, el de tu mamá de concepción. si el árbol, vos tenés dos árboles. Sí. Yo elegí a mi primer mamá. Sí, tu mamá biológica. Sí. No, yo creo que también elegí. Claro, Yo creo que elegí las dos. sí. Pero ¿cuándo los dos árboles te creo a vos? Es que en No, realidad. mi historia biológica no me acuerdo. Me enteré hace 2 años. Quiere decir que vos, en cierta manera, te insertaste en ese árbol. En el árbol te creo. O sea que ya sos parte de ese árbol. Claro, es que la información, y ahí es donde nosotros, desde la bio, la misión esta de la resonancia, ¿no? Claro, lo que Digamos, vamos a resonancia, claro. Si la persona te viene con el árbol, lo que viene enseñando el árbol para nosotros es lo mismo, pero por una cuestión lúdica y de darle a lo que llaman el enrique tonto del cubo al cerebro, el recurso está bueno de dibujar las cosas. ¿Ah? Porque la persona viene y te saca una foto. Y después se queda masticando porque es algo sensible. ¿No? Pero nosotros buscamos la resonancia. Y el nivel de resonancia en el árbol biológico de ella tiene que ver seguramente con el árbol biológico, con el árbol de la familia adoptiva. Eso es lo que decía. ¿No? O sea, esos dos árboles serían semejantes. Tienen que ser semejantes por resonancia. El nivel de resonancia es lo mismo. Si lo vemos desde el rango nacional clásico, vamos a ver un montón de números por acá y otro montón de números por allá, como dos cosas separadas. ¿No? Es que, o sea, en realidad no conozco Ya lo sé. esos otros números. Pero hay gente que viene y que nada, ha conseguido información de ambos árboles. ¿No? Y con independencia de las fechas vos ves que la resonancia que hay por detrás es la misma, o tiende a ser la misma. ¿No? Siempre el 70-80% hay patrones súper comunes. Si no hubiera llegado exactamente. ¿Por qué? Porque como dice el Enrique, somos energía, somos información y resonamos. Y lo plantea para hacerlo ¿Cómo incluir, disculpa, sí. cómo incluir en un caso como el de ella el proyecto sentido? Y el proyecto sentido en el caso de ella es fácil, digamos, más fácil, o sea, a ver, camina, como para que nos vayamos ubicando en el caso del proyecto sentido. ¿Qué sería el proyecto sentido? Bien, ¿es una pregunta? Yo pregunto. O sea, acá. Bien, el proyecto sentido es lo más cojonudo que hay. Se amerita una charla solamente de ese tema, porque determina en enorme medida lo que las personas terminamos expresando después de hablar de nuestra vida. Qué hermoso. Sí, qué hermoso, porque lo estamos viendo, pero hay mucha gente que tiene que soportar eso. Entonces, qué terrible. ¿No? Hacemos un análisis del proyecto sentido en consulta. Cuando trabajamos con la cuestión esta del proyecto sentido, arrancamos desde más o menos 3-4 meses antes de la fecha de concepción de la persona. Ahí ya hay información emocional potente que se carga. Hasta los 12 años. ¿No? Hasta los 12 años. Principalmente hasta los 3-4, pero después de ahí, hasta los 12, hay cuestiones que son importantes y relevantes tener en consideración. Todo el movimiento emocional que hubo alrededor de tu embarazo
todo el movimiento emocional que hubo a partir de tu nacimiento hasta los 3, hay autores que dicen los 3, 4, 5 años, estamos da igual, estamos ahí, pongámosle 3 años. ¿No? Todo ese movimiento genera un montón de cosas a nivel psíquico, improntas, son improntas, ¿no? Que quedan marcadas en tu psique. Esos dolores, esas angustias que se reciben a través de mamá o mamás, no sé por qué, cuánto tiempo tenías cuando fuiste adoptada. No, bueno, sí, nací prematura con 1,9 kg de gramos. Bien. Parecía un aborto, digamos. Ah, bueno, no te fue mal. No, acá estoy, gracias a la vida. Bien. Sí, ¿Y, sí es difícil, pero sí. ¿y cuándo fuiste adoptada? Me entregaron, digamos, a mi otra familia. Bien, En ¿cuándo el mismo fuiste? momento. En el mismo momento. Supuestamente ¿Parto? esa es la historia. Bien, bueno, está. Bueno. Entonces, todo el escenario emocional que circunvaló, rodeó, acompañó esa gestación, ese embarazo, y luego luego el nacimiento, esos primeros 3 años, especialmente con fuerza, esos primeros 3 años, no significa que soporte esto, ¿no? Especialmente con fuerza, producen impactos en la psique, ¿no? marcas, que el feto, el niño, la niña, abraza como cuestiones a resolver cuando sea un adulto. ¿Ah? Cuando sea un adulto. Es un poco como que el bebé, así que dice, mamá, vos no te hagas problemas por todos estos llantos, ¿no? Por todos estos dolores, por todas estas puteadas, por todas estas angustias. Yo, cuando crezca, me voy a dedicar a solucionarlas. Entonces, a partir de esos impactos y de abrazar ese máximo dolor, esos máximos dolores que se vivencian en esa etapa, la persona tiende a abrazar como actividad profesional, lo que sea, algo que directo o simbólicamente guarde relación con dar solución a esos conflictos, a esas improntas en ese periodo. Como Por ejemplo, hay una chica que viene acá del norte de Argentina, viene a la sección cada 2 semanas, que trae el árbol, la historia, vamos a ver la resonancia. Esto viene por una cuestión de que había intentos de violación recurrentes en un momento de su vida, por personas que eran cercanas a ella. Perdón, cercanas y conocidas de mucho tiempo. O sea, nunca te vas a imaginar eso. 3 intentos en cosas de un mes y medio. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Fuiste abusada, violada en algún momento cuando eras más chica? Sí. ¿Está? ¿Cuándo? Cuando tenías 5 años. Entonces esto no tiene que ver con vos. Vamos para atrás. La próxima vez que vengas, tráete todas las historias que tengas disponibles de tu árbol, de las mujeres, que escarba ahí, a ver qué va resonando. Bien, vuelve y trae información de hasta 5 generaciones para atrás, historia de todo. Muy longeva, bla bla bla, muy del campo, de la montaña, ¿no? Bueno, historia muy viva. Casi que indio, una cosa así bien surgida. Bueno, ¿qué había en ese árbol? ¿Está? ¿Qué había? Había muchísimas historias de abusos sexuales intrafamiliares. Entonces las niñas eran debutadas sexualmente por quien había llegado a cierta edad
por quien había sido el padrino de su bautismo. O un hermano mayor, o un tío, o cosas por el estilo. Madres teniendo relaciones con hijos, engendrando nuevos hijos. ¿Está? Entonces, este es mi hermana, pero sabes que yo soy tu madre. Cosas así, peludas, en ese sentido. Peludas para nosotros desde nuestra visión hoy. En ese contexto epigenético, en ese tiempo de espacio, normal. Pero claro, la información, esa llave de tuerca, que ya no tiene medida compatible acá, se siguió. ¿Ah? Y esta chica, bueno, estos 3 intentos. Ahora, viendo el árbol le digo, che, me parece que acá este se dedica a tal cosa, este fulano tal otra, este tipo de actividades. Bien. Pero acá me está faltando un médico. Acá nadie en este árbol, nadie se está haciendo cargo de todas estas violaciones, de todos estos daños. Y me dice, no, sí hay un médico. Hay un médico. Bien. ¿Y dónde está? Dice, no llegamos todavía hasta llegar. Bueno, ¿quién es? Bajamos. El hermano. El hermano médico. Bien, ¿a qué se dedica el hermano? Los médicos. Ginecólogo. ¿Y saben qué más? Es importante. No tenemos. Y trabaja el bloque. Y lo que trabaja es como un animal, es muy bueno, lo suyo no gana un mago. Y yo sí. Todas las semanas trabaja y se va 2 días a la semana a la periferia a funcionar estas cosas municipales. A los dispensarios. Dispensarios, todas esas cosas. Tal. Y viene gente de Formosa a hacer esa tarea. Y labura. Claro, es así que desde ese niño, en ese pez, está enganchado con reparar y acá la nota curiosa, que lo vincula directamente con esta chica, con el consultante. Cuando la madre de este muchacho estaba embarazada de Gail, fue violada. ¿Ah? Fue violada. Bueno, ¿qué edad tenía la madre, síndrome de aniversario? ¿Qué edad tenía la madre cuando fue violada, embarazada de una chica? La misma edad. ¿Qué es? La misma edad, y fue el mismo periodo, en la misma zona de tiempo, octubre, noviembre, que esta chica que venía con que había sufrido 3 intentos de violación. Entonces ahí podemos ver síndrome de aniversario, un ejemplo, digamos, síndrome, y cómo el impacto emocional termina definiendo a qué se dedica alguien, cómo abraza todas esas historias peludas del clan, del árbol, para sanarlas, para trascenderlas, darle una solución. ¿Ah? Además lo vive en carne propia, ese aspecto, ¿no? A la violación. ¿Cómo lo haría sanarlo? Bueno, este muchacho lo que está haciendo ahí es una profesión de reparación, lo que se entiende en el transgeneracional en ese contexto como profesión de reparación. Reparo. Reparo algo que no tiene que ver conmigo, pero reparo. Y no puedo salir de eso. ¿Cómo sabemos que es de reparación y no su verdadero propósito de vida? Y porque labura como animal, como bestia, y gana por lo que gana. Vive con lo justo. Reparando. Pudiendo ser un... ¿Y eso cómo se ayuda, digamos? O sea, ¿cómo sale de esa situación? Bueno, ella sale a partir de esta toma de conciencia de estas cosas y encontrar la cuestión de las fechas. Que no era una historia que tenía que ver con ella, sino que tenía que ver en realidad con... Era un eco, digamos, de un evento que tenía que ver con su madre.
Ella desconocía muchísimas historias de su familia y, por ejemplo, en una segunda charla que tiene con su madre, se entera de que su abuelo, el abuelo de la madre, El papá y la mamá. no, La abuela. él vendría a ser el bisabuelo de ella, Ah, su bisabuelo. El bisabuelo de la clienta había violado a su nieta, que es la madre de la clienta. ¿Ya? Y ahora, cuando tenía 5 años, y a la clienta, la chica que viene, cuando tenía 5 años, ¿quién lo violó? la abuela. Sí, te puede tocar. Nadie está exento. Nadie está exento. En el sentido de que en su mundo debe tener una lógica, pero bueno, Claro. como no logramos romper Y que el daño que van llevando. Es una normalidad cultural. Claro, es cultural. Hay un principio de solución dentro de la dinámica de ese árbol, en ese sentido, un principio de solución, Partiendo Por- de la por la cercanía. Primero, es como si fuera un triángulo, digamos. Vos veas todo mientras más atrás nos vimos en el tiempo, más intrafamiliar era la violencia o el acceso carnal, digamos. ¿Está? Y a medida que van pasando las generaciones, como que los abusadores, las abusadoras, los violadores y las violadoras empezaban a aparecer más por fuera del núcleo de la familia, ¿no? Pero eso no Más era personas tan alejadas. interno. Ya no era tan interno. Pues ahí ves que como que se va diluyendo el programa como algo supernatural y establecido dentro del núcleo del clan, tiende a disiparse. ¿Cómo fue el proceso mental de esa persona como para recordar, digamos, ese tipo de cosas que normalmente psíquicamente se bloquean? Y hay personas que lo tienen muy presente, y hay otras que bloquean. Es decir, ¿cómo lograste que, digamos, para que esa persona, digamos, fuera tan atrás y recordar episodios realmente traumáticos? Ella llegó con esa información. Llegó con Correcto, esto. sí, Sí, quiere decir que estaba subyacente. Sí, ella tenía, cuando de chica te abusaron, te violaron, te tocaron, sí, me dice a los 5. ¿A quién? Es mi abuelo. Porque debe ser ¿Y como- lo sabe tu mamá? No. Claro. Y No, ese pero es para irse tan atrás como vos contás. y más atrás hablando con su familia. Entonces ella va, empieza a patear tarros por todos lados. O sea que- Porque se había asustado mucho, ¿me entendés? El último intento de relación que tuvo fue estando fuera del país, que viajó con un amigo de toda la vida, ¿me entendés? Y se lo encontré con el tipo desnudo queriéndole, ¿entendés? Quedando con el encima. Que no estaba bien. Entonces, viste, nada, fue y pateó todas las ollas en el contexto familiar y Me imagino, claro. Qué bárbaro. Es un proceso cultural. El problema de la familia es un proceso cultural. Sí, Antes, de cultura, de contexto, vos viste de todo- espacio. claro, el espacio-tiempo, por ahí, si no había... Si esa familia se hubiese, vamos a suponer, criado en otro contexto, no sé, Barrio General Paz, ponele, donde la interacción con los demás hubiese permitido que esas Y saliera la luz más rápido. necesidades sexuales intrafamiliar hubiesen sido esparcidas a otro lado. Claro, sí. Pero el núcleo familiar de un lugar, en el campo, Sí, en medio de los Andes. entonces esas necesidades son suplidas por el mismo entorno. Claro. yo te decía porque no sé si has escuchado los inuit, los que la vida por allá, cuando llega un viajero a la casa le Sí. ofrecen las mujeres. Sí, la ofrecen. Igual con que se la rechace, ¿eh? Claro, y los que salen de ahí, la mayoría que van a la civilización están presos por violación, porque es un choque cultural entre Claro.
esto, a mi punto de vista, es un problema cultural y que, como vos decís, no se cambió la herramienta que venían pasando. Claro, Porque no había necesidad de cambiarlo porque esa es la única visión que tenía. claro. Respondía a una circunstancia de tiempo y espacio y permitía la supervivencia del clan. Claro. ¿Qué vas a cambiar si es así? Claro. O está impostado así dentro de la cultura familiar. Claro. No vas a cambiarlo porque para vos es la única cosmovisión que tenía de él. Por eso hacen falta los patitos feos. Es como vos decías en tu caso, salvando la enorme distancia y la enorme... Sí, la causa en realidad va por ese lado, sí. Se puede, o sea, se Ojo, puede, se yo- puede yo- asimilar dentro de todo. Yo quería aclarar también que lo que yo hago, a ver, no quiero con esto hacer un tipo sobrio, pero les gusta mucho a mi familia, a mis amigos, en los entornos de hoy, viste, imagínate, yo tengo todos mis compañeros de secundaria, ingenieros, arquitectos, números. ¿El negro qué es? El artista. Y alguien tiene que ser. Y aparte, el cariño que le ponen a saber que yo iba a hacer eso desde antes, o sea, ¿viste? Y el único que estaba siempre con un respeto, o sea, nunca se ha menospreciado lo que yo hago. Simplemente decir, de todo lo que tenía es tan diferente, ¿por qué haces esto? Me parece que ahí está la cuestión de los otros, no mía. Sí, ¿Viste? sí. Bueno, porque a lo mejor esos otros no llegaron a eso. Hay algo, porque por ejemplo... Ese es un poco el tema. Vos sabés que Einstein tiene un cuento que dice que en un momento dado estaba haciendo números y fórmulas y cosas matemáticas, y en un momento dado dijo: se me acabaron las matemáticas. Entró en la filosofía. Es decir, Claro, que en un sí, momento sí, dado sí. que las matemáticas pasan a ser filosofía, ¿viste? Sí. Pero tenés que llegar a eso. Sí. Es un poco el tema, ¿no? Hacemos un corte, chicos, de 20 minutos. Bárbaro. ¿Alguien sabe cómo funciona el tiempo? ¿Qué hora es? No, ¿cómo funciona el tiempo? Ah, perdón. Según este. ¿Cuál tiempo? El tiempo. El tiempo en realidad no existe. Es una experiencia subjetiva. Es una especie de entelequia que le sirve a nuestra parte consciente, a nuestra mente, a la parte de nuestra psique para poder ordenar y clasificar algunas cosas, ¿no? Pero resulta que nuestra psique está compuesta de dos partes, así. Una parte consciente y una parte inconsciente. La parte de ese 100%, la parte consciente, hay autores que plantean que es un 2%, hay otros que apuntan a que es el 1%. Yo adhiero a que es el 1% o menos. Y el resto de la psique es la parte inconsciente. Todas estas historias que han venido que vienen del clan, ¿no? De toda esta línea, nosotros somos la expresión de una línea evolutiva que se pierde en la noche de los tiempos. Somos lo mejor de toda la gente que nos ha precedido, si no, no estaríamos acá. Es así de fácil. ¿No? Así que no somos ningunos pelotudos, todos somos grandes sobrevivientes de miles de años, miles de años de evolución y de adaptación de un montón de gente, de millones de personas. ¿No? Somos la punta del iceberg. ¿Mm? Lo que se ve. Somos lo que se ve de toda esa información adaptativa. Toda esa gente que se fue adaptando al medio para sobrevivir y seguir adelante. Y que fue desarrollando distintos tipos de herramientas para seguir adelante. Así que no somos ningunos pelotudos y tenemos que reconocernos ese valor. Tenemos que reconocernos ese valor. No somos cualquier cosa. ¿No? Para nada. Si no, no estaremos acá hoy charlando.
Así que todos tenemos un tremendo y gran valor. Pongámonos en la perspectiva, hablando del tiempo, de estos millones de años. Y acá están, como resultado de toda esa gente. En el inconsciente, ese 99% de nuestra psique, todo es eterno presente. ¿No? El mito del eterno presente. Eterno presente. Por lo tanto, lo que nos ha sucedido, como charlaba con los chicos recién en el break, lo que nos pasó en el primer segundo de vida, ¿no? Que no ponga nada de aire, eso sigue tan presente en nosotros, esa información está tan viva y tan actualizable como en ese momento en el cual se expresó esa información, ese evento. Entonces no es que las cosas me pasan para atrás. Uno tiene, desde la perspectiva de la mente consciente, uno tiende a secuencializar como si fueran los vagones de un tren, la perspectiva del tiempo. Pero en realidad la cosa va más por otro lado, digamos. Es más como una licuadora, que estábamos parados ahí en el centro donde está la cuchilla que va girando, y todas las experiencias nuestras, más las experiencias heredadas, todas esas memorias del clan, todas esas herramientas, todos esos sucesos, todas esas fechas que se repiten, van girando, como cuando pones, ¿viste?, la licuadora con poquitas cosas y ves que es y se actualiza y vuelve a pasar por el mismo punto, y vuelve a pasar por el mismo punto. Con esta imagen en la cabeza, en el ojo de la mente, podemos entender por qué todos estos programas, todas estas historias, nosotros permanentemente las estamos actualizando. Actualizar es volver a expresar. Tenemos la tendencia a volver a expresar. Cuando no somos conscientes de esa información y de esta dinámica, cuando no somos conscientes de esta dinámica y de estas cosas que estamos viendo hoy, descubriendo, levantando estas tapas de esta olla, experimentamos como un destino la suma de la mezcla de esas verduras que están ahí dando vuelta. Y nada más. ¿No? Es una vida no consciente, no decidida. Simplemente, bueno, yo soy así, como decíamos antes, y que la cosa vaya. Y bueno, esos pulsos, esos vectores de información van a generar lo que naturalmente los demás generan. Pero no hay decisión propia. Y acá la cuestión pasa por la decisión propia. La persona, cuando veíamos antes esta cuestión de este periodo del proyecto sentido, de estos meses antes de nuestra concepción, los X meses de nuestro embarazo, más estos más o menos 3-4 añitos, 3 primeros 4 añitos, dijimos que la persona ahí abraza como propia un montón de impactos emocionales que la mayoría de las veces poco y nada tienen que ver con él o con ella, sino que tienen que ver con las personas del contexto, del entorno. Tanto es así que, por ejemplo, el feto cuando está ahí dentro de la bolsa, todo lo que mamá siente, principalmente todo lo que mamá es la gran antena, digamos, ¿no? Pero también papá y los otros personajes que participan del proceso de mi embarazo, toda esa carga emocional que está ahí dando vueltas, el feto lo recibe.
Y es como que, como mencionaba anteriormente, dice, no te hagas problema mamá, yo cuando crezca me voy a dedicar a darle soluciones. Vimos el caso concreto del muchacho de allá del norte del Gineco. Pero bueno, esas cosas pasan si yo no tomo conciencia y no tomo decisiones al respecto. Yo puedo dejar que las cosas sigan fluyendo y que vayan a la suya. Entonces voy a tener una vida súper tabulada y voy a repetir las soluciones, las herramientas esas heredadas, los programas esos heredados, y moriré más o menos a la edad de tal, y moriré por más o menos las mismas cosas que el cual, y sufriré, me permitiré sufrir cierto tipo de circunstancias que las viviré con la misma intensidad que fulana, que mengano dentro del árbol, y eso me llevará a expresar tal o cual síntoma físico. Y un día me muero y no hice nada. Ahora, la contraparte de esto, la parte súper potente y más interesante de lo que es el proyecto sentido, es que al momento de tu gestación, en este periodo que hablamos hasta los 3 añitos, tenemos esta carga, esta información, estos impactos emocionales por un lado que generan lo que se llama, algún autor ha llamado el máximo dolor. ¿No? El máximo dolor. La mayoría de las personas naturalmente tienden a abrazar y tratar de darle solución o de empatizar con ese máximo dolor a lo largo de su vida. Pero también nacemos con otra cosa, ¿no? Otra información, que es nuestro máximo propósito, ¿no? Nuestro máximo don, lo que nos hace únicos y especiales y particulares. Cada uno de nosotros tendría que venir a este mundo, tendría que permitirse en su caminata por este mundo expresar eso que te hace único e irrepetible. Como la huella dactilar, no hay dos huellas iguales. ¿Ya? Bueno, no hay dos propósitos exactamente iguales. Pero las personas normalmente, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Repetimos. Abrazamos el máximo dolor en lugar de expresar nuestro máximo don. ¿Ya? ¿Por qué hacemos eso? ¿Entendido? Bueno, por estas cuestiones de lealtades familiares, lo que hablamos de esta memoria católica, si yo no estoy con el clan, me muero, necesito la aceptación del clan, necesito que se me reconozca como un igual. Necesito. Si mi padre fue un fracaso, ¿cómo yo voy a ser más que mi padre? Te voy a traicionar. Voy a menoscabar. Él que estaba allá, en la cúspide. ¿Cómo yo voy a ir en contra? Es una creencia, ¿eh? ¿Cómo yo voy a ir en contra de eso y superarlo? No me lo puedo permitir. Yo quiero seguir siendo siempre el hijo. Y para ser el hijo tengo que ser el menor, es decir, el que está más desvalido. Por lo tanto, no me voy a permitir ir más allá. Y así me voy cagando la vida, alegremente. ¿Y cómo haces para que el otro se dé cuenta? Para que el otro se dé cuenta de que O sea, por ejemplo, yo tengo mi sobrinito que quería ser psicólogo. quería. Tiene 15 años y dejó el secundario y está trabajando con el padre de mecánico, y el padre es el hijo en el hijo, no yendo al colegio porque él no terminó el colegio. Claro, proyecta en el hijo. Y siendo mecánico, yo lo veo a mi sobrino y le digo, estás loco, o sea, sí, pero mi papá está bien, sí, pero vos podés. Tu sobrino ya es psicólogo. ¿Y sabes por qué? No. Porque ya tiene a su primer paciente. Y te Vale. dijo ella, Y pero que- mi papá está bien. Sí. Para mí no está bien, es una persona Ya que... lo sé, pero fíjate cómo juega el mecanismo. Estoy conformando el padre. Estoy conformando el padre. Pero por lo que a mí me parte el alma, porque decir una Sí. chica inteligente que podría estar en el secundario jugando, está trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche sin ganar plata porque el padre no le paga,
para que aprenda el oficio. Voy a decir, como yo antes le exigía a mi sobrino que siga el colegio, hoy no le exijo porque voy a perder relación y no quiero perder relación con él. Claro. Pero así que... Bueno, vos podés acompañar, no inducir, podés sugerir, no condicionar, porque si no tampoco vas a conseguir un resultado. No, pero es Sí, interesante que contás vos de él, el hijo que no quiere superar al padre. Claro, Él si ya termina el secundario no estaría superando, es así, ¿qué va a hacer? Era fuerte. es que si yo, si yo termino el secundario, supero a mi padre. Si yo termino una carrera universitaria, voy a superar a mi padre. Si yo me siento en deuda con esa figura, por X razón, la gente llega acá con distintas razones, X, no importa cuál. Esa es un poco la otra parte, ¿no? Entonces, vos dijiste que cuando el padre es un fracaso, y si el padre es un éxito, Bueno, también está. claro, es un poco el tema, ¿no? La cuestión es cómo se percibe, hay que relativizar las palabras, digamos, un poco como esto que planteaba al principio con esta cuestión del cuento del chino, De la buena de suerte. buena o mala suerte. ¿Un fracaso en qué sentido? ¿Un éxito en qué sentido? Claro. ¿Está? Sí, socialmente, digamos. Y ese éxito o ese fracaso, Pero es una forma de ver las cosas. O sea, vos decís, el éxito social y económico. Es una forma de ver las cosas. es una forma. ¿Sos es una feliz forma. con el éxito? La cuestión es si la persona está en armonía consigo misma, independientemente de lo que haga deje de hacer. O sea, yo porque digo que mi sobrino sí sería feliz siendo psicólogo, porque él se planteó en un escenario donde en su familia nadie estudió y son todos mecánicos, él quiso seguir estudiando y hoy se encuentra una barrera que no se anima. O sea, es como que se está obligando a seguir una vida que no era la que él había imaginado antes. Eso es relativo. Y te digo en qué sentido. Porque desde un sentido simbólico, el inconsciente de este chico, como psicólogo, haría lo mismo que hace como mecánico. ¿Qué hace un mecánico? Arreglo. ¿Y qué hace un psicólogo? Arreglo. Levanta el capot y mete la mano ahí adentro, vamos a acomodar estos cables para que esto arranque de una vez. A ver si arranca tu No, auto, a porque ver soy si arranca mecánico tu vida. y le tengo mucho reconocimiento a la, Sí. a la carrera. Lo que tiene que mi cuñado se droga, toma, roba, Claro. tiene un estilo de vida que yo verlo a mi sobrino compartir con ese, no por el hecho de ser mecánico, mi papá es mecánico y una excelente persona. Verlo metido en ese mundo me asusta. Pues, Claro. si seguirá sobre el padre solo la parte de ser mecánico o se influirá por todo el resto. Tiene 15 años, tiene margen todavía. Se puede dar cuenta que tiene otro camino, creo yo. Pero todo va a La depender cuestión es- también del entorno. ¿Por qué este chico quiere ser psicólogo? ¿Qué, volviendo a esta cuestión del proyecto sentido, qué dolores dentro del árbol, a quién quiere sanar él? Sí. ¿A quién está sanando estudiando esa profesión? Vos, viendo un poco su historia de chico, podés empezar a tirar. De hecho, si hay tantos mecánicos en la familia, hay que ver. Aparte qué se padre quieren. se droga y qué sé yo, por ahí está también. Sí, eso es un exceso, digamos, que desde ese lugar siempre uno, sea un mecánico, sea ingeniero o sea psicólogo, si se droga, tampoco lo querés ahí. No pasa por la actividad. No, pero creo que no. se refiere que a lo mejor por eso Claro, que porque son ojalá está en vez buscando de psicólogo padre, pensando una que es sanación, Una forma de... sanación de, y estoy ahí por papá, a ver si te acomodas y a ver si dejas de hacer lo que estás haciendo. ¿Y cómo está? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve feliz? ¿A mi sobrina? No sé, o sea, no sigue la vida común de un chico de 15 años que estaría con los amigos jugando y trabaja gratis. Más, me pide a mí ir a mi casa a pintarme las ventanas para que yo le pague. Claro. Como que tiene la preocupación de adquirir dinero cuando no lo está consiguiendo porque el padre no le paga. Claro. Pero no lo veo feliz, o sea, no lo veo en su esencia, si no, no estaría preocupada. ¿Lo ves como? Claro. No lo veo en su esencia, no lo veo a él encajando donde está intentando él encajar. Pero esa es tu percepción, y él cómo se ve, no tenés idea cómo se ve. Que no lo veo feliz, es una persona que duerme y ni siquiera tiene pies, no tiene casa, no sé cómo explicarlo. Mi familia viene de clase baja, muy pobre. Yo no sé, yo hoy tengo mi casa propia, estoy muy bien,
Pero yo también viví en un colchón en el piso, durmiendo, compartiendo, etc. Sí. Mi sobrino está así. Y y vos hablas con él y él no quiere estar así. Entonces él te dice, a mí me gustaría tener mi casa, me gustaría tener, pero por el camino en el que va no lo van a lograr tal vez tan fácilmente. Entonces vos Pero él te lo dice, a mí me gustaría... él lo expresa, pero hace lo contrario de lo que habla. lo detectaste, eso que le expresa otra cosa. Es lo simple, dice, a mí me gustaría, no sé, ganar mi plata, tener mis cosas, Eso es importante. no depender de nadie, Claro. no sé, tener una familia. Él tiene una vida y vos lo ves que él es el secundario, que hace esto, que así, pero es difícil de hacer, es como un hijo. Claro, y es real eso, claro. Yo quiero hacer una pregunta Sí. que me queda. Cuando hay muchos médicos, ¿por qué hay muchos médicos en una familia? En mi casa hay muchos mecánicos, entonces... Claro, hay muchos médicos. ¿Viste cuando me quedó eso? Bueno, es que ahí me empezaba a buscar la resonancia. Hay muchos médicos. Claro. Sí, hay 10 médicos. Claro, bueno, a ver quiénes estuvieron enfermos y no tuvieron asistencia médica en algún momento. ¿Cuál es la percepción de riesgo de vida? Por ahí, suponete, por ahí es un árbol que la gente tiende a morir de manera sorpresiva o joven. Entonces hay que tener un ojo puesto en la cuestión de la salud. Por ahí el tipo de especialidades también te puede estar hablando, como en el caso de este muchacho, cuál es el origen, digamos, del conflicto. Pero evidentemente, si hay tanto médico ahí dando vuelta, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con la salud, con muerte inesperada, muerte por falta de recursos, de acceso a la salud. Hay que... Muerte sorpresiva. Claro, muerte sorpresiva, cosas por el estilo. Y la especialidad te va a dar el tono. Es más, El tipo de conflicto. es más complejo que decir que en Córdoba hay muchos doctores. Porque un poco estaba en una época, no solamente en Córdoba, en todos lados, mi hijo es doctor. Mi hijo el doctor, claro. Era un poco la... Mi hijo el doctor, eso es muy, muy del inmigrante de posguerra. Claro. El logro. El logro. ¿Por qué? Porque es un exiliado. El inmigrante es un exiliado. A la fuerza o por voluntad propia es un exiliado. Ha perdido hasta la tierra. Ha perdido todo. Ha perdido todo percepción de valor de sí mismo. Lo único que soy es lo que puedo hacer con mis manos. Claro. Me he subido a un barco, he estado 90 días arriba de un puto barco, ¿tá? De Nápoles o del norte de Francia o de España, para llegar a un lugar que no sé ni el idioma. O sea, veamos el alto nivel de desvalorización respecto del contexto en el cual esa persona llega. Y por la causa que Y por la causa, que normalmente tiene que ver con incapacidad de poder alimentarme, por eso no tengo que ir a este lugar. No puedo, no es seguro, no puedo alimentarme ni a mí, ni a mi cría, ni a mi hijo. Entonces, ¿cómo el sueño más grande no va a ser que ver un logro profesionalísimo y que tenga que ver con la palabra doctor? Es recuperar su propio valor. ¿Está? Es como, por decirlo así, es un trofeo personal. es un trofeo personal, es la gran venganza, digamos, la De gran bonita venganza, digamos, de decir, yo pude, a pesar de toda esta mierda, me sacrifiqué yo, pero veo que Y los que siguen a mí. lo que me sigue, que soy yo también, proyectado, lo que teníamos que tener lo hemos logrado. Cada uno está en una carrera, y carreras sobre todo clásicas dentro de lo que es la formación después del secundario. Carreritas así nomás, no, vos tenés que ser abogado, médico, escribano, así, que tenés siempre los clientes de por vida ahí, esa cosa, viste, y que esté muy lejos del trabajo físico. Como para sacarse esa representación de encima del sufrimiento. Claro. Y de parecer tener que levantar una vida desde lo, como decías vos, vengo solamente con lo que puedo hacer con mis manos. Aparte romper la barrera de la pobreza extrema con la que vinieron. Entonces tu hijo no va a heredar esa pobreza extrema que vos tuviste toda tu Sí, vida. es un bagaje que hay que sacarse de encima como sea. Y ese logro es sacarse de encima Claro. toda esa miseria, ¿no? Sí.
Y bueno, pero el tipo va cambiando, las generaciones van mutando, digamos, y las necesidades también, la percepción del acceso a la comida, al techo también ha cambiado muchísimo. Hoy vivimos tenemos un acceso a un mundo mucho más global. Hoy casi cualquier persona, no voy a decir cualquiera, pero debería decir cualquier persona en Argentina, por más que esté una cosa, puede ahorrarse para un vuelo una vez al año y tirarse, aunque sea ir hasta Londres o a Japón, tomarse un café y volver. Hace 20 años atrás era casi imposible. Venir del interior de Córdoba es imposible. Venir del interior de Córdoba era imposible. No lo hacen fin de semana. Sí, sí, sí. Pero bueno, son esos coletazos, esas creencias que van quedando, ¿verdad? Y que uno dice, no, pero yo no puedo conseguir. ¿Cómo me voy a ir? No sé qué, una semana a Roma. ¿Por qué decir eso? Y poner los números ahí adelante y que la persona se da cuenta que lo puede hacer. Pero claro, viene esta información desde chico, ¿me entendés? Y no sé qué, bla, 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 bla. Si no, eso es imposible, está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Esa información, como la imagen está de la licuadora, que vuelve, se sigue actualizando y la persona está exactamente en el mismo punto. ¿Ya? Actualizo y no puedo, yo no tengo valor, a mí no me alcanza. Siempre las cosas se han hecho así. Si lo hago de otra forma, capaz que no sé. Y siguen atrapadas ahí, actualizando esa información que, como dijimos antes, en el inconsciente es atemporal. Pasado, presente, futuro es exactamente lo mismo, es ahí. ¿No? Es ahí. Entonces, ya que está todo ese recurso de información, todo ese recurso de herramientas, y lo que el árbol quiere no es que nosotros suframos, sino que el árbol lo que quiere es crecer, ¿no? Y quiere coronar su propio desarrollo con lo mejor. Entonces, ¿por qué abrazamos erróneamente lealtades de otro? Repetir historias de dolor para que así mi clan crea que yo soy como ellos. Si tu clan no quiere eso, tu clan quiere crecer. Preguntarle a tu bisabuelo, che, bisabuelo, te habla, soy acá, el Leo, desde el siglo XXI. Ay, dame otro teléfono. ¿Qué querés para mi futuro? Para mí, que soy tu futuro. ¿Qué crees que va a decir ese tipo? ¿Y sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Ah? Capaz que me diga, Leito querido, quiero que consiga 2 cabras, porque yo tengo una sola. ¿Entendés? Y resulta que nada, acá, ¿qué cabras? 10 millones de cabras. Ha excedido esa expectativa. Y uno estúpidamente se ata a esos programas de dolor. Por esa falsa y errónea percepción de yo tengo que ser como él, no lo puedo superar. Ellos quieren superarse. El árbol se quiere superar. Para eso está la vida y para eso está la evolución. Entonces vamos contra la natura y generamos estrés. Y después tenemos esa lucha interna. Por un lado tenemos este máximo dolor que abrazamos y tenemos por otro lado el propósito. Y ahí, tironeando. De un lado por otro. De un lado por otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Acá tenemos un caso de un amigo que terminó abrazando su propósito, su don. Colgó la tabla de iglesia y agarró un ser y se impresionó. Era una brocha de no sé qué. Eso es un acto de valentía enorme. De valor en doble sentido de la palabra, de doble alcance del término. Valor de valentía, digamos, me abrazo y doy el paso a pesar de que tengo que lidiar con eso un tiempo. Sí, tengo que lidiar con todo eso un tiempo, pero
La cuestión acá es que voy a lidiar el tiempo que yo decida darle relevancia a esas opiniones. El día que esa opinión sea como la que me puede dar alguien que no conozco en la calle y emocionalmente no me pegue, no me importe, no me impacte, habré trascendido el escenario. Y cuando me quieren sacar con alguna cosa, me hostigar de algún lado, en el contexto familiar, coca el seco, hacemos otro tema. Pasamos el jardín de coca. ¿Y saben qué es? De un cuadro de, no sé, 5 lugares. Y están en el piso, no era tan boludo. Las cosas se acomodan, las cargas se acomodan y uno termina expresando los buenos síntomas. Cuando uno se niega a sí mismo y se abraza a este tipo de programas, estas falsas creencias erróneas, terminamos expresando circunstancias poco agradables que terminan a cada vez acercándose más dentro de nuestro propio campo mórfico y dentro de lo cuántico, hasta que esa información, ese estrés se expresa en un síntoma físico. ¿Ya? Claro, se densifica. La información siempre se manifiesta, se densifica. Primero va por la lejos, las señales, mirá. Pero claro, yo me hago el pelotudo, entonces, bueno, vamos a manifiestar un poco más. Y se acerca un poco. Pero me sigo haciendo el pelotudo como inconsciente y esa información sigue llegando. Y cuando yo me hago muy el pelotudo conmigo mismo, el inconsciente que dice, y lo único que me queda negro es mostrarte con el cuerpo. Porque es lo único que vas a dar bola. No te vas a poder levantar a la mañana, se te van a caer los ojos, la cabeza, no sé. Vas a tener un cáncer. Vas a tener un cáncer, una diabetes, hipertensión, XXXX. O sea, con el síntoma parecido porque está mal. Es porque estás haciéndote muy el pelotudo como vos mismo. Es así. Cuando el síntoma llega, viste, es como decir, no sé, tarjeta roja, viste. Está, basta. Para. Es un poco la dialéctica de Hegel. ¿Está? Afirmación, negación, negación de la negación. Claro. Para encontrar un tercer punto. Pero que todo está concatenado. Que todo está concatenado. Pues no puedes llegar a esa tercera posición Si vos no sin sabes, has pasado por esos estados previos. Sí. Y eso es lo que tiene la Porque es causa y efecto en realidad. Claro. A partir de acá yo voy moviendo piezas para acomodar. Sí, pero creo que no es tan fácil, No, tiene que tener un nivel de evolución. Por supuesto. Pero lo vas llevando, te vas encontrando cuando estás en un exceso, en una polaridad o en la otra. Te vas descubriendo, te decís, no, pero esto, la verdad me fui de mango con esta cosa. En ese momento haciendo otra cosa. Entonces como que decís, bueno, pero en realidad esto no era ni tan blanco ni tan negro, hay una escala de gris. Bueno, a ver, ¿y con este gris qué hago? ¿Qué me permite esto de que sea gris? Y de vuelta, desde ese gris, pasas a otra cualidad. Digamos, ese color nuevo, de vuelta el proceso se lanza. Y lo opuesto de eso, que es diferente al resultado anterior, pero es un nuevo punto. Que tiene un color, un opuesto, y hay otra conclusión. Entonces así como que vas caminando y vamos evolucionando, vamos optimizando estas herramientas, estos programas, y bueno, nada, todo lo que viene del árbol. Claro. Si fuera fácil, un día de sol como hoy no estarías acá. Bueno, gente, ha sido un gusto compartir con ustedes hoy esta charla. Va a seguir habiendo más cosas. Y bueno, nada, quiero agradecerles realmente este rato. Ha sido muy nutritivo. Gracias. A mí me gustaría decirte algo, ya que nosotros, aparte de los que nos conocemos un poco de arte, a mí me pareció muy interesante todo esto,
porque en cierta manera, fíjate vos que se conformó, guardando la distancia astronómica, como un grupo de terapia, donde cada uno contó un poco su propia historia, ¿no? Pero me pareció muy interesante, no desde ese punto de vista, como cualquier grupo puede empezar a contar qué es lo que le pasa y es bueno, sino desde el punto de vista de cómo planteamos las soluciones. Es decir, la teoría tuya es muy interesante porque fíjate que va a un museo, digamos, de vivencias y de cosas, pero no se queda, digamos, en esa parte empírica, sino que vos, de cierta manera, buscás soluciones reales para poder seguir. Es decir, no es una cuestión melancólica, Sino en el sentido de que bueno, mira, yo vengo de ahí, entonces me gusta, y que yo ya descubrí, ahora qué hago. Sino que en cierta manera das herramientas para la acción. Eso es lo que ahí desde el punto de vista da mi formación, que yo tengo una parte pragmática muy importante, ¿no? Entonces, esa herramienta para la acción me parece que es lo interesante de todo eso. Es que eso es clave. Es lo Claro, fundamental, porque Si no, si te quedas Es lo que igual, hablábamos al principio, claro, que nos quedamos si te dejo en mitad de camino. Si no, no sirve de Parado nada. en la ruta. Si no, no sirve de nada. Claro. Pero como interesante, nos contamos cosas. Claro. Una reunión, qué sé yo, un grupo de señoras que van a tomar el té. esa herramienta termina hasta Siempre me va a tomar el té, te cuentas cosas. Claro, ¿Viste? claro. Te voy a decir, bueno, ahora Eso no es esto nuevo. Parece que Pero es es increíble. Hoy, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Han quedado un montón de cosas en el tintero. Me imagino. Más que tintero, un tarro, digamos. El barril. Pero bueno, nada, va a haber más charlas, así que lo vamos a ir viendo como quieran, digamos, ¿no? De ir publicando otras fechas. Pero sí, lo importante acá es reconocernos el valor. Hay una cuestión que había notado por el final, que es muy empírica y positivista, si se quiere, digamos, se puede comprobar fácilmente, que se ha descubierto de que la evolución de las especies no se da por el más fuerte. ¿No? La supervivencia no se da por la fortaleza, Sino porque Sí. mejor se adapta. exactamente, por la adaptación. La adaptación. Eso es lo que le garantiza la supervivencia. ¿No? Y la bioneuromoción, desde ese punto de vista, es una gran herramienta. Porque nos permite comprender para poder decidir cómo seguir. ¿No? Y resignificamos las cosas, resignificamos las experiencias, resignificamos las historias, resignificamos a las personas, a las circunstancias. Y en la comprensión eliminamos culpas, que suele ser Claro. una cuestión extremadamente jodida. Claro, corrosiva, sí, sí. Claro, que te liberás de la culpa. ¿Qué es eso de la culpa? ¿Qué mierda es eso de la culpa? O sea, se habría que eliminar algo del universo de la Porque la culpa termina siendo muchas veces paralizadora. Es paralizadora, el miedo, la vergüenza, la falta de valor propio. Si yo me adapto, si yo me permito adaptarme, no acomodarme, no amoldarme a la situación. Me meto en este frasco así como si fuera de gelatina y me quedo quieto. No. Si yo me adapto para trascender el escenario, lo primero que estoy haciendo es reconocer mi propio valor. ¿No? Claro. Condición sine qua non para un proceso de adaptación, reconocer mi propio valor. Es decir, doy un paso más allá de donde estoy parado hoy. Que hoy entiendo que es más o menos seguro y más o menos confortable, o más o menos conocido. ¿No? Sí. Entonces yo al reconocer mi valor, dando un paso hacia el proceso de adaptación, estoy creciendo. Sí, hay un cuento muy interesante, que no es tan largo si quieren se los cuento, de un escritor de Buenos Aires que se llama Marco de Nevi, que fue el que escribió Un Rosario a las 10. Y el cuento se llama La cicatriz.
Y resulta que era un chico que en Italia todo el mundo, era más o menos cerca, un poco más allá de la Edad Media, era flaquito, desvalido, todo el mundo le pegaba, lo trataba mal, se sentía muy mal. Y entonces una vez parece que llega al pueblo un tipo que era condottieri, que eran esos tipos que peleaban por plata, que eran grandes señores. Entonces el tipo se esconde y ve pasar un grupo de gente toda bien vestida, con armadura, con todo, y encima de un caballo iba un tipo, digamos, durmiéndose, que era el condottieri, y el condottieri tiene una cicatriz que le llegaba desde acá hasta el cuello. Entonces, a pesar de que estaba dormido el condottieri, este chico dice, pero algo transmite este hombre. Dice, lo que transmite es la cicatriz. Entonces no se le ocurre mejor idea que irse y hacerse hacer una cicatriz falsa. Entonces se hace una cicatriz falsa y le cambia la vida. Le cambia la vida porque cuando tenía cicatriz, cuando iba caminando por calle y cruzaban del otro lado, lo empiezan a respetar. Y llega a ser un gran condottieri. ¿Y qué pasa? Y un día desaparece. Entonces, en los cuentos de la época dicen que una cosa muy rara había ocurrido, porque el famoso condottieri, este joven que había hecho cicatriz, lo mata un condottieri viejo, que ya estaba en decadencia, en una batalla. ¿Qué pasó? Que el que tenía la cicatriz falsa se encontró con el que tenía la verdadera cicatriz. Entonces ya se dio cuenta de que no servía de nada hacerse una cicatriz falsa. O sea que, ¿cuántas personas, termina el cuento diciendo que hay en esta vida circulando con cicatrices falsas? Claro. Justamente para que nos respeten los demás, ¿no es cierto? O sea que es muy interesante el cuento desde ese punto de vista, ¿no? Que vos decías que adaptarse, pero no llegar, digamos, a tatuarse cicatrices falsas. Claro, es que poder vivir, experimentar y tener tu propia cicatriz es Claro. Con tu propio poder. Entonces, además él tenía una relación en este cuento, si estuvimos haciendo un análisis desde el bio, transgeneracional, este hombre, este chico al encontrarse con la cicatriz original, tiene una relación de lealtad también invisible. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, voy a superar yo a mi maestro. Claro. Si gracias a este hombre, Yo soy lo que soy. yo he sido lo que he sido. Necesariamente tenía que perder. Pasa por ahí. Una interpretación hablando de una interpretación mucho más profunda. Bueno, le hicimos una mini bio a